Bueno, y como les contábamos, el tercer juzgado de garantía de Santiago decidió mantener la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien ya lleva prácticamente un mes en prisión preventiva. Hoy día, además, con esta nueva defensa, el abogado Manríquez había pedido que se aplazara esta audiencia porque él tenía que revisar los antecedentes. Bueno, la jueza fue tajante, así que no partió bien el día para la defensa del alcalde Jadue. Claro, no partió, ¿qué tal, Mati? No partió ni terminó bien. Y ahora cuando uno hace también un repaso de los intentos que ha hecho su defensa con o sin nuevo abogado, en todas las instancias se le ha rechazado, por ejemplo, la revisión de la revocación de la prisión preventiva, o lo que ocurrió también con sus bienes, con la medida cautelar real. Vamos a estar repasando también eso porque no ha sido sencillo para los abogados del alcalde de Recoleta tener algún tipo de triunfo ante tribunales. Al principio, de hecho, en esta audiencia fue bien complejo porque hay que ponerlo en escenario. Se había solicitado la semana pasada la revisión de la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pero ya durante el fin de semana el abogado Juan Carlos Manríquez confirmó que habían pedido un recurso de nulidad, un escrito donde solicitaban, por un lado, postergar la audiencia que ellos mismos habían pedido para el día lunes, y en segundo lugar, la inhabilidad de dos juezas. En primer lugar, la jueza Paulina Moya, quien es la que decretó la prisión preventiva el 3 de junio pasado, y en segundo lugar, la jueza Catherine Román, quien es la que la semana pasada decidió congelar el patrimonio del alcalde de Recoleta. ¿Qué es lo que ocurre? Es que ya la jueza del día de hoy, la jueza Pamela Muñoz, venía con la resolución lista. Al momento de comenzar la audiencia, dice que habían 3 resoluciones pendientes. La tercera era precisamente la petición del abogado del alcalde de Recoleta, y decide entonces rechazar todas las solicitudes que se habían hecho en este escrito, y ahí el abogado Juan Carlos Manríquez pide un receso, lo cual en primera instancia es denegado, y es el momento del que tú hablas, que es cuando la jueza le dice que esta solicitud, este recurso, llegó tarde, llegó a última hora, después de haber solicitado la propia audiencia, que ella estuvo hasta tarde, dice, revisando precisamente el documento para dar respuesta, y ahí es cuando dice que la defensa del alcalde Daniel Jadue está jugando con los tiempos del tribunal y que el tribunal está listo cuando ellos no lo están. Claro, dijo, nada me va a detener en la realización de la audiencia de hoy. Exactamente, porque ahí lo que argumentaban los abogados de Jadue era que no estaban preparados para ese escenario, era un nuevo escenario que querían Pero ahí lo único nuevo era el cambio de abogado, ¿no? Sí, lo único nuevo era el cambio de abogado. Pero porque la solicitud de esta audiencia había sido presentada por la otra defensa. La solicitud de la audiencia fue precisamente por el abogado Juan Carlos Manríquez, a principios de la semana pasada. Por eso sí. ya no entiende entonces la jueza por qué, si él mismo pide el retraso. Y que tampoco entendía por qué no estaban preparados para este escenario, que era finalmente para lo que estaba convocado la audiencia, que era la revisión de la prisión preventiva, y es por eso que la jueza les dice, el tribunal está preparado. Yo, dice, personalmente respondí esto y lo revisé anoche para llegar con la resolución lista. Ahora los abogados esperaban algún tipo de alegato, de debate respecto de este recurso de nulidad. Sin embargo, esto no ocurre y se da paso a la audiencia, que comenzó pasadas las 9 de la mañana y después hubo un receso hasta las 3:30, estuvimos ahí precisamente. Así que pasemos a revisar las palabras de la jueza Pamela Muñoz, quien entregó esta resolución donde se decide mantener la prisión preventiva del alcalde de Recoleta. Sin reiterar los argumentos ya expuestos, vertidos en la audiencia de 3 de junio del año en corrientes, tanto la existencia de los delitos que fueron formalizados, que como todos sabemos son administración desleal, cohecho, delito concursal del artículo 463 bis número 2 del Código Penal, estafa y fraude al fisco reiterado y su prima participación en ellos, no ha variado en lo más mínimo, como tampoco la necesidad de cautela. La prisión preventiva decretada en contra por peligro para la seguridad de la sociedad, por alguna otra medida menos gravosa del artículo 155 del Código Penal, ni reconducir dicha medida cautelar a una caución suficiente del artículo 146 del mismo cuerpo normativo por eventual peligro de fuga. Bueno, ahí parte de la resolución de la jueza. Fue bastante corta la respuesta que entregó la jueza Muñoz después de este receso que fue la última vez que vimos hoy día volvemos a ver al alcalde de Recoleta. Él llega esposado
con el chaleco de imputado, y a la mitad de la audiencia su abogado pide que se le quiten las esposas. Es ahí entonces donde finalmente queda ya libre de sus manos, y al final de la audiencia, antes de este receso más largo de hora de almuerzo, pide finalmente poder pasar a saludar a su pareja que estaba presente ahí en esta audiencia. Lo último que vemos de él durante esta jornada es un abrazo que ellos se dan, y luego el alcalde vuelve hasta el módulo en Capitán Llaver, donde está recluido hace 35 días. En concreto, lo que pasa hoy son 2 golpes para la defensa del alcalde de Recoleta, considerando lo que ocurrió en la mañana y lo que ocurre ahora a las 3:30 cuando conocemos la resolución. Y acá lo que dice la jueza finalmente es que no hay antecedentes nuevos. Eso se alegó durante toda la mañana por las partes querellantes. Recordemos que acá está en la fiscalía, se está encargando la fiscal Giovanna Herrera, pero además hay varios querellantes. De hecho, ahí en las imágenes vemos a varios de los presentes. Tenemos, por ejemplo, a Besquality, a la Asociación de Farmacias Populares, tenemos a exconcejales, y es por eso que cada una de las partes dijo a su manera que no habían antecedentes nuevos. Partió, de hecho, la fiscal Herrera diciendo que no había información que pudiese justificar la discusión de las medidas cautelares. Claro, lo que hace es decir, lo que usted está haciendo está reinterpretando los mismos hechos. Exacto. No es que esté aportando nuevos antecedentes, sino que lo mismo lo está contando de una manera distinta. Sí, que lo que dice, por ejemplo, por un lado la jueza es exactamente eso, que había un análisis argumentativo distinto por parte de la defensa, y por el otro también en un momento una de las querellantes, que es Diana Ramírez, que representa a Besquality, dice lo mismo, que acá lo que habían escuchado y que venían escuchando desde la semana pasada era una interpretación distinta, un análisis distinto de los delitos, que demostraban también la nueva estrategia o la nueva defensa que está representando al alcalde de Recoleta, al cual tampoco le ha ido muy bien. Lleva prácticamente más de una semana a cargo de la defensa y ya tiene 3 derrotas, porque hoy día tenemos 2, que es esta rechazo al recurso de nulidad, se mantiene la prisión preventiva, pero la tercera ocurre la semana pasada, cuando se le pide finalmente, cuando finalmente el tribunal acoge la solicitud de Besquality de congelar su patrimonio. Por lo tanto, está bien complejo el escenario, y esto con algo que no hemos mencionado, que es bien importante, el plazo, los 45 días. Ahora, tal y como está, el alcalde de Recoleta el 18 de julio ya dejaría de ejercer como jefe comunal de esa comuna precisamente, y es el Consejo Municipal el que tiene que decidir, y ahí también hay todo un debate respecto a quién va a estar. Más que haya una discusión respecto a quién, es el debate de que se trata de una persona que es candidato para finalmente suceder al alcalde de Recoleta en sus funciones, y se postula también como el alcalde suplente al interior del Consejo Municipal, donde la mayoría es del Partido Comunista. Antes de pasar a revisar eso, que es más bien también el debate político, vamos a revisar las palabras del abogado Juan Carlos Manríquez respecto también a los antecedentes que él dice hay nuevos respecto de esta causa. Nosotros lo más probable es que ejerzamos los recursos que la ley nos franquea, desde la apelación a otros que tenemos en marcha. Como ustedes saben, también mañana vence el plazo para apelar las medidas cautelares reales. Abogado, pero esos recursos pueden estar dentro del plazo, los 45 días antes de que el alcalde se vea obligado a dejar su cargo según la ley. Bueno, esos antecedentes están siendo evaluados en distintas sedes. Nosotros solicitamos unos certificados para recurrir al Tribunal Constitucional, que es donde hay que plantear también parte de esa discusión. ¿Cuáles son los nuevos antecedentes que ustedes sostienen en esta audiencia, considerando que la jueza dice que no hay información nueva respecto de finalmente revisar nuevamente la prisión preventiva? Por ejemplo, respecto a la naturaleza jurídica de Achifarp, el rol que en ella tuvo el alcalde, la calificación jurídica tanto de alcalde como de presidente de UNA, los dictámenes de la Contraloría. Por otro lado, el hecho de que exista a la fecha una indeterminación absoluta de cuál es el perjuicio, personas que comparecen en doble calidad, por ejemplo, Besquality, y a su vez en el procedimiento concursal de Achifarp, donde en el fondo se pretenden cobrar 2 veces los mismos créditos. Y por otro lado, también la configuración, como ustedes pudieron escucharlo, que por primera vez la discutimos de fondo, del delito de estafa, que nosotros creemos no es tal, la administración desleal de la misma manera, el delito concursal, el fraude al fisco, que en el fondo es una reiteración de la administración desleal, un espejo, y el cohecho, que lo más curioso es que ese lo habría cometido quien representa a Besquality, que funge en esta causa como víctima. Entonces, hay mucho todavía que decir. Bueno, hasta ahora lo que argumenta el tercer juzgado de garantía es que él representa un peligro para la sociedad, más allá de que tenga peligro de escapar. Sí.
y eso es lo que tal vez quieren cambiar nuevamente en una próxima solicitud, cambiar el por qué se decreta esta medida cautelar, no porque sea un peligro, sino que por el riesgo de fuga, porque por el riesgo de fuga solamente tendría que pagar una multa para poder tener otra medida más baja, ¿no? Claro, y también, por ejemplo, su defensa ha tratado de poder empujar por el arresto domiciliario, claro, pero aún así también es complejo porque tampoco se cumpliría el objetivo que ellos esperan, que es que sigan funciones, porque un arresto domiciliario no es impedimento, o sea, sí es impedimento para que él siga ejerciendo su cargo, considerando si, por ejemplo, hay un arresto domiciliario total. Ellos apelan precisamente a la libertad y también a ese debate respecto a el peligro de fuga. De hecho, hoy día el abogado Juan Carlos Manríquez dijo que ninguno de los querellantes puso eso en debate. Nadie ha querido finalmente tener esa discusión, porque lo que él sostiene es que su representado no tiene peligro de fuga y es por eso que eso no ha querido ser tocado por la parte querellante. Hoy día también, de hecho, se le preguntaba al Ministerio Público si ellos creían que dentro de la necesidad de cautela estaba el peligro de fuga. Ellos decían que era finalmente parte de lo que ellos sostienen, pero lo principal es un peligro para la sociedad, que también durante esta jornada fue confirmado por el tercer juzgado de garantía de Santiago. Hay también otras declaraciones, vamos a pasar a revisar también las palabras de la fiscal Giovanna Herrera. Lo que hoy día más bien escuchamos fueron antecedentes, más que nuevos antecedentes, tal cual como lo dijo la magistrada el día de hoy, fueron nuevas interpretaciones respecto de argumentos que ya habían sido planteados tanto en la audiencia del 3 de junio como en la Corte de Apelación el día 12 de junio. Por lo tanto, antecedentes nuevos no hubo el día de hoy, sino más bien nuevas interpretaciones. Entonces, en ese entendido, no ha habido nuevos antecedentes que hagan variar las circunstancias que se tuvieron en consideración para el otorgamiento de la prisión preventiva. Fiscal, ¿ustedes estiman que había una intencionalidad política, volviendo a la pregunta del colega, considerando que el 17 de julio vencía el plazo para que el alcalde dejara su cargo? No, a ver, eso tal lo planteamos, lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Aquí no hay ninguna confabulación o argumentación de carácter político. Lo que hace la Fiscalía más bien son presentaciones de carácter técnico y a propósito de las argumentaciones y a propósito de los antecedentes que existen, uno pide a solicitudes de medidas cautelares, que en este caso es la prisión preventiva, pero las consecuencias que se sigan de ahí en torno a si con eso calculamos o especulamos que pueda traducirse en que el alcalde deje de su cargo, no es un cálculo que nosotros hagamos, eso está fuera de nuestra lógica de actuación. Bueno, pero hay quienes ven en todo esto una intencionalidad política y es lo que dejó ver evidentemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de un tuit que publicó durante esta jornada y que dice: yo pido la libertad, eso sí se equivocó, dice, de Gabriel Jadue en Chile, preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres. Curiosa frase. Además, sí, claro, confunde ahí el nombre, tampoco da cuenta de una cercanía, porque si hay alguien que Jadue no quiere a Gabriel Boric, es exactamente el nombre que le pone. Bueno, ahí entonces, porque además también la defensa de Jadue ha apelado a la justicia internacional, sí, a la justicia a la Corte Interamericana de Justicia, porque se estarían violando los derechos humanos del alcalde Jadue. Sí, hay una vulneración, es lo que acusa su defensa, y recordemos que acá también está todo este debate político y la intención de llegar a varios actores internacionales. De hecho, recordemos que hace pocos días, la semana pasada, se armó este Comité por la Justicia o Comité por la Libertad de Daniel Jadue, donde no solo participan distintos actores políticos o del mundo de la cultura en nuestro país, sino que se han estado contactando con abogados en España, diputados en Brasil, hay de hecho académicos argentinos, también, por ejemplo, hace pocos días nos enviaban una declaración de abogados de otras nacionalidades, porque lo que están buscando es poder apelar a esas instancias internacionales en un debate político del cual también aquí se hace parte el presidente de Colombia, pero en el plano nacional hay un debate también en el Partido Comunista, porque se ha visto respecto a, por un lado, varias declaraciones en las distintas audiencias que se realizan. Por ejemplo, hoy día la diputada Carmen Hertz comparaba este rechazo que
sufrió durante esta mañana el alcalde Daniel Jadue, a quien no le permitieron postergar su audiencia. Lo comparaba, por ejemplo, con el caso de el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien se le cambió para noviembre su audiencia de formalización. Ya, pero esto es absolutamente distinto. Sí. Son acusaciones distintas. Bueno, de hecho, Daniel Jadue está en prisión preventiva y al general director de Carabineros se lo iba a formalizar por un delito del que incluso hay discusiones sobre efectivamente la participación, Exacto. la existencia del delito. Además, esta postergación se hace cuando en la semana en que asesinaron a 3 carabineros y hubo prácticamente unanimidad en el país en que no era el minuto de formalizar al general director cuando se estaba persiguiendo precisamente a los asesinos de estos 3 carabineros. Claro, lo único que hay en común es la fiscalía que está a cargo, pero son acusaciones con textos distintos. Acá hablamos también de delitos de corrupción. Mira, bueno, ahí tenemos en la respuesta exactamente en este segundo que respondió el canciller Alberto Van Claveren, quien dice lo siguiente: entregamos una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia en Chile, que es el equivalente al embajador cuando no hay embajador, ante los dichos del presidente Gustavo Petro. Se trata de declaraciones inaceptables e imprudentes que desconocen la trayectoria democrática de nuestro país, así como la existencia de un Estado de Derecho. Claro, en un Estado de Derecho hay instituciones que son independientes, sí, que trabajan libremente, que no hay interferencia entre unas y otras. Apelar a la jurisprudencia de Pinochet, extemporáneo. Bueno, aquí está la respuesta oficial del gobierno del presidente Boric, diciendo que les parece inaceptable e imprudente. Bueno, en particular el gobierno ha tratado de manejar el caso del alcalde de Recoleta con bastante cautela. Recordemos que en su momento, a propósito de hecho del general director Ricardo Yáñez, se ponía en duda cuándo debían dejar su cargo las autoridades que estaban siendo investigadas, y en el caso, por ejemplo, de Jadue dijeron que eso le correspondía a los municipios, que ahora, meses más tarde de esas declaraciones, estamos viendo que finalmente el Consejo Municipal va a tener que definir a quién, con quién reemplaza al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Eso sí es que no se llega a revisar nuevamente su prisión preventiva, lo cual se ve complejo. Hay otro debate que tiene que ver con también posturas del gobierno, posturas de militantes del Partido Comunista que forman parte del gabinete, como por ejemplo hoy la ministra Janet Jara hablaba precisamente respecto de este caso, las manifestaciones que hubo en un principio. Hoy día no hubo, o sí hubo un grupo de adherentes muy menor que estuvo ahora en la tarde, pero en la mañana prácticamente nada, fue muy distinto a lo que vimos los primeros días. Justo es que la ministra del Trabajo dice que no le había parecido esos actos que se realizaban en los primeros días. Claro, dice, no me gusta cuando se van a hacer expresiones públicas fuera de la fiscalía. Dice, hay muchas cosas que se pudieron hacer de forma distinta. Dice que a las instituciones hay que dejarlas trabajar tranquilas. Por lo tanto, no apoya, siendo del mismo partido. Ahora, tenemos que decir que en estas últimas discusiones se ha evidenciado una división dentro del Partido Comunista, lo que habría sido impensable hace unos meses, unos años atrás. Y tenemos distintas opiniones frente al caso Jadue y también frente a lo que vamos a conversar después junto a Macarena Román, este allanamiento que hubo en Villa Francia. Sí, de hecho los primeros días de la formalización quizás era el discurso del Partido Comunista mucho más unificado respecto a la postura que había con el alcalde de Recoleta, pero ahora por ejemplo uno ve dichos como de la ministra del Trabajo, también del presidente del Partido Comunista, que no habla derechamente ahora de una persecución política o términos parecidos, como sí lo hacen otros militantes, como el exdiputado Hugo Gutiérrez, que ha estado también en estos distintos actos de apoyo al alcalde de Recoleta. Quien también ha hablado de este tema, pero desde la vocería de gobierno, es precisamente la ministra Camila Vallejo, así que pasemos a revisar sus declaraciones respecto a este plazo de 45 días que tiene el alcalde para dejar su cargo. Tal como determina la ley, después de los 45 días donde por razones de fuerza mayor el alcalde o la alcaldesa que es autoridad comunal no puede ejercer sus funciones, lo que procede es, y está determinado por la ley, es, valga la redundancia, un procedimiento para determinar la suplencia definitiva después de una subrogancia transitoria. ¿Explica desde el mundo político entonces esta situación?
es que el Estado de Derecho funciona y esto es lo que está sucediendo frente a las herramientas que tiene el sistema judicial y frente también incluso a la respuesta que ha dado el sistema judicial ante los requerimientos o facultades de la defensa del alcalde. El procedimiento es lo que establece el Estado de Derecho y la justicia. Si el sistema político le incomoda esto, bueno, hay procedimientos legales o legislativos para poder cambiar las reglas del juego, pero estas son las reglas del juego vigentes. Que fue más o menos lo que dijo también la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, también comunista. Sí, es que eso iba a comentar, es lo que hemos visto generalmente de autoridades militantes del Partido Comunista y particularmente en el caso de la vocera del gobierno, que han tratado de manejar todo con mucha cautela, no hacer una condena respecto a lo que está pasando o algún análisis mayor, sino que decir que las instituciones tienen que funcionar y en este caso era lo que se hablaba respecto a la decisión que puede tomar el Consejo Municipal. ¿Qué es lo que queda en este caso? Porque ya se rechazó modificar la medida cautelar más gravosa, es que eventualmente el abogado de Daniel Jadwe pueda presentar una nueva acción, una apelación. Ya dijo que iba a apelar, por ejemplo, lo de la semana pasada, que era lo relativo al patrimonio del alcalde de Recoleta, pero hay que ver a qué instancia se acude ahora con respecto a esta revisión de la prisión preventiva y cuál puede ser la respuesta del Partido Comunista. Bueno, estamos a 8, quedan exactamente 10 días para que efectivamente se pueda saber si vamos a seguir teniendo a Daniel Jadwe como alcalde de la comuna de Recoleta o ya definitivamente ese plazo vence y sigue con las mismas condiciones. Bien, Estefanía, muchísimas gracias por toda esta información que acaba de ocurrir, además viene corriendo del Centro de Justicia. Nos teletransportamos, pero estamos cerca. Claro, casi.